Sí, 8:45. Vamos a conversar con Gabriel Secaira. Él es consultor en temas eléctricos. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar con este tuit del presidente Lazo de ayer, en donde hablaba de una mejoría en el abastecimiento de energía eléctrica, hablando de los 30 a 35 megavatios del Perú, lo de Colombia, los 300 a 450 megavatios de Colombia, el funcionamiento de Termoesmeraldas, etcétera. El presidente ha dicho que va a evaluar en los próximos días el tema de los apagones. ¿Usted cree realmente que estamos como para dejar de lado los apagones o esto está todavía de largo? Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días a los oyentes. Efectivamente, el déficit energético que se produce por efectos del estiaje en la zona oriental, que es un estiaje normal, históricamente normal, no es una sequía, no es nada parecido, es normal, todos los años se produce. Nos hablaban inicialmente de que el déficit era de 465 megavatios, ¿no? Entonces, si se incorporan esas centrales, la central eh, Esmeraldas, se tienen los 135, los 35 megavatios de Perú y se tiene 42 megavatios que se incorporan también de Esmeraldas 2 al sistema nacional. Con la colaboración de Colombia no deberíamos tener déficit, Claro, no deberíamos tener apagones. Entonces, lo que se está haciendo es procurando recuperar los embalses. Eso es lo que entiendo que el sistema operativo que tiene el SENACE le permite hacer eso para generar con térmicas, dejar de generar con lo poco que se tiene con las hidroeléctricas y procurar recuperar el embalse. Lamentablemente, el embalse fundamentalmente de Masar y de Amalusa no se van a recuperar eh, como se lo hacía antes por la falta de disponibilidad eh, termoeléctrica local. Entonces, entiendo que también se está evitando de comprar tanto a Colombia por los costos. ujú. Colombia nos está vendiendo la energía térmica privada que opera con diésel. Entonces, ha llegado a 60 centavos de dólar el kilovatio hora. Acá tenemos las unidades de termogas Machala, que son duales, gas natural, diésel, que podrían operar y de hecho han operado en algún momento con diésel, cuyo costo no se acercaría siquiera a 60 centavos de dólar el kilovatio hora. Ahora, el tema es, esta crisis, ahora que usted menciona el tema de los precios, le está saliendo carísima al país. Calculan, y usted puede tener el dato, que costaría 1.800 millones de dólares esta crisis que está viviendo el país en el tema eléctrico. Más o menos, hablamos de el costo de una central hidroeléctrica como Coca-Cola Sinclair. Claro, bueno, yo no creo que llegue a tanto. Estuve haciendo los cálculos. eh, si se llegaría, es decir, si se importaría alrededor de 140 megavatios de Colombia a un costo de 30 centavos de dólar kilovatio hora, nos llegaría a costar aproximadamente 220 millones de dólares, ¿no? Ahora, como digo, esos son los precios a los que nos venden porque generan con diésel y además tienen sus restricciones también, lo que aumenta el precio de importación. Lo que está sucediendo podía haberse previsto sin ningún problema. O sea, esto sucede todos los años. El año pasado se indicó que se había comprado 400 megavatios a, a Colombia y no tuvimos apagones, no tuvimos ningún problema. Entonces, la restricción que tenemos es justamente por la indisponibilidad de las unidades termoeléctricas instaladas en el país. Que no estaban tan dispuestas. Digamos, Termo Esmeralda se acaba recién de reparar y todavía no genera el máximo su capacidad. Claro, y hay un asunto más interesante también, más de tomar en cuenta. Desde el 2018 del Sistema Nacional se sacaron aproximadamente 115 megavatios para llevarse al sector petrolero. 42 megavatios se le entregaba, se le puso a disposición de la refinería Esmeraldas
a pesar de que la refinería Esmeraldas tiene comprado una turbina a vapor desde hace algún tiempo y no está instalada todavía, no se sabe por qué, pero se decidió poner a disposición de Termo Esmeraldas esa unidad. Se sacaron las unidades de Quevedo para llevarse al oriente, al ITT y a Cuyabeno, y se sacó también una turbina de Termo Esmeralda, de Termo Gas Machala para llevarse a Xuxupindi. Esos 115 megavatios nos hacen falta ahora, justamente. Entonces, de lo cual se va a recuperar únicamente 42 megavatios. Gabriel, con esto que nos dice, quisiera preguntarle si la situación a la que llegamos no solamente se debe al estiaje, sino también a una mala administración, a una negligencia quizás. Absolutamente, mire, en el mes de abril, de abril de este año, sí, existe un informe del SENACE dirigido a la ingeniera que fue Viceministra de Electricidad. viceministra de Electricidad, anticipándole las acciones que se deben tomar para evitar justamente esto, indicando que tiene que recuperar el parque termoeléctrico, que se tiene que tener disponible la importación de Colombia y que no se debe, fíjese esto, ¿no? Porque se pensaba también sacar otras unidades, que no se debería sacar eh, Givino 3, que tienen 41 megavatios, de Quevedo se quiso sacar también 41 megavatios, y Trinitaria obviamente que tenía problemas por una potencia instalada de 133 megavatios, se planteaba la recuperación de dos turbinas de electrovallas, ¿no? Y si no se decía que si no se cuenta con capacidad local, vamos a tener este tipo de problemas. Luego, en marzo de este año, igual al viceministro de Electricidad, igualmente se le ratifica todo esto y se vuelve a indicar que son 465 megavatios el déficit que soportaremos si es que no se toman las acciones necesarias, y no se hizo nada. Es decir, no se ve que se haya hecho, que se haya tomado en cuenta estas recomendaciones del SENACE. Ahora, Y los embalses no se recuperan en la cuenca del Paute, siguen bajos, siguen al límite, en la cuenca de Coca-Cola Sinclair, siguen al límite, y lo peor que Coca-Cola tiene que pasar la energía, no se puede almacenar nada. claro, el Coca-Cola es una central de pasada como la mayoría de las centrales hidroeléctricas. No almacena nada para generar. Ahí genera lo que entra, el caudal que entra. En Ujú. Paute, fíjese en Paute, hablando justamente de los datos históricos de caudales, ¿no? En el 2010, en el Coca-Cola hemos tenido el menor caudal, que llegaba en octubre a 142 metros cúbicos por segundo. En noviembre teníamos 108 metros cúbicos por segundo. Y en diciembre baja más todavía. O sea, estos meses son críticos. En Masar, en el año 1981, teníamos un caudal de 46 megavatios en octubre del 81, y en noviembre del año 81 llegamos a tener 31 metros cúbicos por segundo. Y ahora en el 2003, en octubre, hemos tenido 42 metros cúbicos por segundo. O sea, no es que los caudales que están entrando de las dos cuencas han sido los menores históricos. Hemos tenido meses y años históricamente mucho más bajos. Entonces, eh, la cota que tiene Mazar ahora está en 2116, y en 2115 es ya el nivel Mínimo. crítico. Crítico, sí. Entonces, eso no se va a recuperar fácilmente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estas centrales hidroeléctricas, que están prácticamente todas en la cuenca austral y amazónica, eh, no nos preguntamos por qué todo se hizo ahí, por qué se hizo así, por qué no se hicieron otras cosas, por qué se actuó, dicen que se actuó con decisiones más políticas que técnicas. Por ejemplo, Manduriaco, había un plan de una construcción de 600 megavatios, se escogió hacer por 65 megavatios. Toachi Pilatón sigue siendo un elefante ahí botado, que nos podría ayudar con todos esos megavatios que tiene de capacidad.
Claro, se estima que Toachi-Piratón entra en operación para los 200 megavatios que faltan el próximo año. Esperemos que sea así. Mire, en la época de Inecel había una planificación en donde se priorizaba económica, financieramente y técnicamente las centrales que se debían construir. Y Toachi Piratón no era lo primordial. Eh, Coca-Cola se estimaba que se debía hacer en dos etapas, posiblemente de 850 megavatios cada una. Y en la cuenca de Gualiabamba hay otras oportunidades para construir. Lamentablemente hay problemas de sedimentos en esa cuenca, pero en el complejo Paute está funciona muy bien cuando hay agua, obviamente sopladora, que estabas abajo de Amaluz y todo eso. Y Cardenillo no se ha hecho. Cardenillo está detenido. Entonces, claro, la cuenca oriental, las cuencas orientales son las que más se estudiaron, las que más información hidrológica se tenía. Y por eso se decidió. Hay decisiones políticas como, por ejemplo, no haber construido primero la presa Mazar y luego todo lo de aguas abajo. Esa fue una decisión política antitécnica, ¿no? Pero ahora que ya estamos con eso, Cardenillo, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se licita? ¿Por qué no se entrega en concesión al sector privado? Es el problema que tenemos en el país. En el país tenemos un sector estatal en energía que no permite la libre eh, inversión del sector privado. No hay condiciones para que el sector privado pueda garantizar su inversión tampoco. ¿Por qué no se abre eso? ¿Por qué no se abre que los privados también inviertan en centrales termoeléctricas, condicionando que las centrales termoeléctricas sean operadas por combustibles que tenemos disponible en el país? Mire, solamente en Esmeraldas tenemos aproximadamente 50.000 barriles de residuo que se exportan a otros países en los cuales con ese residuo producen energía eléctrica. Por cada 40 megavatios se necesita aproximadamente 1.000 barriles al día. Entonces, tenemos ahí una capacidad disponible inmensa para las termoeléctricas, que son el soporte de las hidroeléctricas con embalse. Soportan y mantienen los embalses. Bueno, en ese ¿Por tema, qué no se abre? claro, en ese tema de las termoeléctricas, yo acabo de hablar con el gerente de Petroecuador y dice que el país está recibiendo 500.000 barriles mensuales, el doble de lo que recibía de Diesel 2 para el funcionamiento de las plantas térmicas del país. Son las 8:57, estamos hablando con Gabriel Secaira, consultor en temas eléctricos. Gabriel, con todo este contexto que tenemos, ¿qué tan creíbles pueden ser las declaraciones que hizo ayer el presidente Lasso de que se podría evaluar para los racionamientos, determinar la reducción o el fin de los racionamientos de energía eléctrica en todo el país? Mire, yo realmente no creo que se vayan a terminar los racionamientos. Al mismo presidente le han entregado información que por un lado en SENACE indica que son 465 megavatios de déficit. Él habló de 690 megavatios, me parece, de déficit. O sea, no se ponen de acuerdo ni siquiera en las cifras, ¿no? El problema que tenemos es que cada año el crecimiento de la demanda está en un promedio del 6%, lo que significa que debemos instalar cada año 250 megavatios, y lo único que tenemos para el próximo año es Toachi Piratón, 200 megavatios, pero ya se acumularon los 250 de este año Claro. más. Entonces, así vamos creciendo, creciendo y no tenemos nada. No hay nada, el plan maestro está completamente desfasado, por lo menos 4 años. No hay nada más, además de Toachi Piratón, que se puede instalar y poner a disposición del mercado en el 2025 ni 2026. La subasta que se hizo para generación renovable no es energía firme, no ayuda para el sistema. Entonces no tenemos nada. El presidente da unas cifras, habla con el presidente de Colombia, el presidente de Colombia le ofrece, claro, le dice, te voy a dar lo que me sobra, o lo que tenemos aquí en reserva de las térmicas Claro. privadas, y no se soluciona el problema. Así es.
9 en punto de la mañana. Le queremos agradecer, ingeniero Secaira, por habernos acompañado y dado su punto de vista sobre esta grave crisis que estamos atravesando. Tenga buen día. De igual modo, muchas gracias.